Magistrado presidente, voy a comenzar con una pregunta obligatoria y sobre todo partiendo desde la elección en su cargo, sobre todo por las reacciones que generaron de los diferentes sectores que se mostraron de alguna manera críticos a esa elección de su persona al frente del órgano judicial. Bueno, Ernesto, te agradezco esa pregunta, porque se han dicho tantas cosas, se han hecho muchas críticas, lo cual pues es bueno. Yo creo que uno como funcionario público está sujeto y hay libertad de expresión pues de todos los que quieran externar su parecer de X acto o X elección. Lo malo, ¿sabes qué es? Que se digan cosas que no son, que se tergiversen, que a la opinión pública le hagan creer una cosa muy diferente. Yo, cuando fui electo para presidente de la Corte Suprema de Justicia estos 3 años, quiero hacer un dato histórico. Quiero recordarle a todos mis detractores en especial, que realmente pues no me interesa lo que digan, sí me interesa lo que opine el pueblo salvadoreño. Ellos son los que me interesan. Y también los medios de comunicación me interesan. Quiero comenzar diciendo que en el 2015 fui electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia para 9 años. ¿Quiénes me eligieron? ¿Quiénes votaron? En esa ocasión votó por mi elección tanto el partido Arena como el partido FMLN. Es decir, me faltan 3 años. Es decir, estos 3 años que aún me faltan son gracias a la elección que de mi persona hicieron Arena y FMLN. En ese entonces. En ese entonces, en el 2015. Entonces, vamos al otro aspecto. Me trasladan a la sala de lo constitucional. ¿Es ilegal o no? Es legal, es totalmente legal. Que hay una sentencia de la sala antepenúltima, es decir, donde estuvo Cine Blanco, no me acuerdo qué personas más estuvieron ahí, pero ellos emitieron una sentencia que prohibía que un magistrado de la sala de lo constitucional fuese desplazado por otro de otra sala hacia otra sala. Es decir, fue una sentencia blindaje. Fue una sentencia que emitió esa sala a su conveniencia para evitar que entraran de otra sala, lo cual antes de esa sala habían habido muchos traslados, rotación en la Corte. Sí. De cualquier sala podía quedar inclusive presidente de la Corte, quien fuese. Entonces, ¿por qué no es ilegal y por qué no se violentó esa sentencia? Porque ahora que me nombra presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo no estoy desplazando a nadie, porque el presidente Pineda Navas ya no estaba en la Corte, ¿verdad? Entonces, yo no he desplazado a ningún magistrado. Jamás desplacé a nadie, o mejor dicho, jamás desplazaron a nadie para colocarme a mí. Así es que mi nombramiento de presidente es totalmente legal y es totalmente legítimo. ¿Se ha sentado jurisdicción en el pasado con algo parecido o algo igual? Sí. Y yo por eso me siento cómodo, me siento bien, porque hay un precedente jurisdiccional y ese fue establecido por los magistrados de la sala, creo que era 2009-2015, es decir, Cine Blanco, Belarmino, creo que estaba un tal Rodolfo González, el otro era Florentín Meléndez. Estos señores, sabiendo que en el listado del CNJ salieron dos candidatos, entonces salieron 3, creo que fue, entonces incorporaron a 3 candidatos, dentro de ellos Rodolfo González y Belarmino Jaime. Ellos no estaban ni siquiera en el banco de datos del CNJ. Ellos jamás estuvieron en el listado del CNJ. Estas 2 personas, en el caso de este señor Rodolfo González, que realmente sí me molesta y debo decirlo, cómo engaña a la gente, a los medios, eso no se vale, no es correcto. Este señor participó en la votación popular, Ernesto, y no quedó dentro de los 15. No obstante ello, la Asamblea Legislativa de aquel entonces, es decir, Arena y FMLN, lo incorporan, lo incluyen en el listado del CNJ, que ya estaba en la Asamblea Legislativa, cuando lo correcto debió haber sido, bueno, aquí se excluyeron porque hubieron unos CNJ que renunciaron
unos candidatos renunciaron. Entonces, la asamblea llenó ese listado con 2 candidatos, o sea, para hacer los 15, que fueron Belarmino Jaime y Rodolfo González. Y entonces, cuando lo correcto debió haber sido regresar el listado a CNJ, para que el CNJ introdujera a 2 nuevos candidatos. Inclusive, hubo un amparo que presentó la licenciada Michelle Gallardo de Gutiérrez, y la Corte Suprema suspendió el acto reclamado y se congeló. No obstante eso, la Asamblea eligió a estos 2 candidatos. Luego alguien presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese nombramiento de Belarmino y Rodolfo González, y recusaron a los 2 magistrados para que no conocieran ellos. ¿Qué hizo la sala de ese entonces? Dijo primero, bueno, Rodolfo González y Belarmino Jaime dijeron, nosotros mismos vamos a resolver nuestra propia recusación, porque nosotros somos la máxima autoridad en materia constitucional para resolver nuestra demanda y nuestra propia recusación. Una total... Sí, recuerdo muy bien ese debate. Sí, entonces, como en el país lo que existen son los llamados precedentes judiciales o jurisdiccionales. Jurisdiccionales, sí. Entonces, viene la sala y dijo, nosotros declaramos sin lugar nuestra propia recusación. Y otro acto incorrecto de Cine Blanco, Florentín Meléndez, fue que ellos no se debieron prestar a eso. Es decir, ellos no tenían que firmar esa resolución que favorecía a Rodolfo y a Belarmino por todo lo que había existido. Sin embargo, los 4 firmaron la resolución y dejaron en sus puestos a estos señores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado ese precedente. A ver, algo similar es lo que ha ocurrido con el recurso que se interpuso y la recusación, y luego también las apelaciones que se han hecho al respecto de esta elección. Ahí viene todavía un aspecto más importante, un agregado. Nosotros no solo somos la máxima autoridad en materia constitucional, sino que no tenemos magistrados suplentes. O sea, y eso no lo puede resolver otra sala, solo podía hacerlo nuestra sala. Y ya lo hicimos, declaramos sin lugar nuestra recusación, con base al precedente de aquella sala, y declaramos legal nuestra elección. Ya ha habido en el pasado, para concretizar entonces, jurisdicción en casos similares y por consecuencia, así de alguna manera se declaran también hoy legales. ¿No se considera entonces que es ilegal esta elección? No, para nada. Y como ya hay un precedente jurisdiccional y este precedente fue instalado, fue dictado y emitido por una sala que fue elegida o electa por Arena y FMLN. Que es otro elemento que usted describía al principio. Sí, o sea... Tiene que ver precisamente... ¿Por qué Arena y el FMLN hoy no dieron sus votos? ¿A quién? Para elegirlo como presidente. Bueno, ahí sí... Realmente, y en el pasado sí lo dieron, pues sí, para ser magistrado. Yo siento que tanto los diputados de Arena como los del FMLN están emitiendo discursos con doble moral y también incoherentes. Observé que el día de nuestra elección votaron en ese proceso, es decir, legitimaron. Votaron por 3 funcionarios. Sí, entonces al votar por candidatos de ese día, legitimaron el proceso, lo cual me gustó, pues, porque realmente es que también hay algo que ellos no dicen. Ese listado de ese día, 1 de julio, creo que fue, ese listado fue confeccionado por los señores integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, que son 7. Estos 7 concejales fueron electos por Arena y por FMLN. Cualquiera diría, ¿y cómo la Asamblea Legislativa va a elegir de un listado que ha sido confeccionado por Arena y FMLN? Y eso me gustó de la Asamblea. No obstante eso, ellos siempre eligieron de ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué por uno sí y por usted no? Esa es la pregunta. Bueno, por mí no votaron y hasta cierta manera, hasta me gusta que no hayan votado por mí. Y lo digo de frente, a mí me encantó que Arena y FMLN no votaran por mí. ¿Por qué?
No sé, siento que la forma de actuación de ellos no, para el 1 de mayo no votaron por mi persona. Y es decir, digo incoherente porque si votaron en el 2015 por mí, ¿Sí? me eligieron, porque hoy no votan por mí. A mí no me interesaba que votaran por mí realmente, lo digo así. Soy una persona que no está obsesionada con un cargo público. Sí me gusta que las cosas se hagan correctamente. Ok, me queda claro esa parte. Pasemos a otra etapa del análisis de la Administración de Justicia. El país vive una transición política importante desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Un órgano ejecutivo teniendo una mayoría en la Asamblea Legislativa. Se suma a eso el discurso, la crítica, si quiere ver la observación o el comentario o el debate que también tiene control de las Cortes Supremas de Justicia. ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿O habrá independencia con la elección de ustedes en el tema de administración de justicia? Bueno, creo que eso sí es importante aclararlo, porque, y eso pues me ha complacido mucho, que nadie de ningún lugar, lo voy a generalizar, ninguna persona hasta el momento me ha llamado, me ha visitado, me ha mandado a decir por interpósita persona, mira, colocado, nombrada X director, en lo absoluto. Y eso me ha complacido mucho. Ha respetado mis funciones, mi presidencia. Y aquí incluyo a la Asamblea Legislativa también. Se ha comportado conmigo, debo decirlo, de una forma excepcional. Creo que tenemos una Asamblea Legislativa electa por casi todo el pueblo salvadoreño. Y si fue electa por casi todo el pueblo salvadoreño, quiere decir entonces que lo que la Asamblea ha hecho y haga está legitimado. Entonces, siguiendo esa secuencia, si la Asamblea entonces me elige a mí, es porque el pueblo así lo quiso. Y en ese sentido, si la Asamblea Legislativa, si las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa han demostrado que quieren hacer bien las cosas, que tienen buenas intenciones, que lo único que les importa es el pueblo salvadoreño, pues entonces yo voy también en esa ruta. Y con base a esa convicción, desde el primer día que fui electo, en esos 2 meses, Ernesto, he hecho tantas cosas y voy a pedir un cheque en blanco en tu programa para no ser humilde, porque si me he esforzado tanto, he hecho tantas cosas en estos 2 meses, tengo que divulgarlas.